Tener la presencia de Dios en nuestras vidas y el sello de Dios más adelante significa algo intenso, profundo, tanto en la vida de los cristianos de ahora que todavía no hemos sido levantados en el rapto, que es nuestra esperanza bendita, como también para el pueblo de Dios que es sellado con el sello de Dios. Y eso es algo que nos deja en conocimiento el libro del Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a Juan. Así que miren, continuamos con nuestro recorrido en Apocalipsis. Ahora nos toca el capítulo 9. ¿Qué les parece? Vamos inmediatamente. Apocalipsis capítulo 9 con la ayuda siempre del Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. En referencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, con esa reverencia que Él se merece, leemos la palabra Apocalipsis 9, verso 1, y dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Que el Señor nos hable en esta hora. Amén. Padre, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor nos hable en esta hora. Permitamos que sea la palabra del Señor. Amén. Que llegue a nuestro corazón y podamos abrir la puerta de nuestro corazón para Él, para darle entrada. Esta estrella que estamos viendo acá, porque dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella no es un objeto inanimado, es como otro ángel, no como un ángel de Dios, sino un tanto diferente. Amén. La llave del abismo es una transición, es un cambio que se va a dar. Habrá unos efectos que vendrán a la tierra desde el mismo infierno. Pongamos atención a esto, amigos. Hay oscuridad viniendo a este mundo porque Dios quiere traer redención. Sí, eso mismo que nosotros leemos en el capítulo 12 del Éxodo, en el verso 29, cuando pasó la muerte, ¿verdad? Tocando y se llevó a todos los primogénitos de los egipcios y también hasta de los animales. Pero, ¿qué pasó? Al pueblo de Israel no lo visitó la muerte. ¿Por qué? Porque recuérdense que ellos fueron sellados. ¿Con qué fueron marcados? Con la sangre del cordero ahí en sus puertas. Y ahí la muerte vio esa señal y no los tocó. Pero a los demás sí murieron sus primogénitos, incluyendo el del hijo de Faraón, ¿verdad? Bueno, la historia ya la saben. Entonces esa fue la plaga a los primogénitos. Y eso es tan importante que lo recalquemos, lo remarquemos, es que pasó a la medianoche. Fíjate qué interesante. Entonces, la mitad de la noche, o sea, el punto más oscuro. ¿Por qué? Porque la luz brilla con más fuerza en medio de la oscuridad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios traerá los efectos de la oscuridad desde el foso del abismo. Desde ahí vendrá la oscuridad a este mundo. De modo que haya un marcado contraste entre el mundo y la oscuridad. Y bendito sea Dios, el Dios que es luz, la luz de este mundo, que es Cristo Jesús. Eso se va a enmarcar muy bien, porque la luz siempre brilla en medio de la oscuridad y entre más oscuro esté, más brilla la luz. Gloria a Dios. Verso 2 dice: y abrió el pozo del abismo, bendito sea su nombre para siempre, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recordemos, nosotros tenemos una idea más que todo de las fogatas, ¿verdad? El fuego ardiendo, sabemos que sube humo. Y si mencionamos fuego es porque esto salió de donde hay un fuego que no se apaga. El infierno. Entonces esto es el infierno, el abismo, el pozo del abismo. Todo esto salió de ahí. El humo del abismo es un acontecimiento sobrenatural. Dios mismo lo está haciendo para que sepan que es Él quien está permitiendo estas cosas. Fíjate qué interesante, para que la gente cambie su punto de vista. No es con otro más objetivo que que la gente cambie su punto de vista, que adquieran la perspectiva divina y sobrenatural que reinará en este mundo. Que tengan ese conocimiento de lo que les espera. Bendito sea el Señor.
Verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjate que en hebreo langostas es arbei y estas provienen del foso del infierno y aman la destrucción, aman el dolor, estas langostas. Entonces, como la gente está sirviendo a la influencia satánica de este mundo, Dios le está dando una prueba, fíjate, de lo que es la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de lo que te pasa o de lo que produce el rechazar la luz de Cristo. Entonces, el Señor permite todo esto para que te des cuenta cuál es la causa, ¿verdad? El efecto de rechazar la luz del mundo que es Cristo Jesús. Amén. Los escorpiones, fíjate que Dios nos va a mostrar los efectos del pecado. De vivir en la oscuridad, habrá dolor por rechazar a Cristo. Habrá dolor. Y se les mandó, dice el verso 4, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjate, por eso inicié hablando de eso, de lo importante que es que ahorita como iglesia, recuérdense que aquí el rapto ya pasó. Como iglesia nosotros tenemos al Espíritu Santo y a eso les están dando orden de que no dañen a los que tienen el sello de Dios en su frente, y aquí hacen referencia a los 144,000 sellados en el capítulo 7 de los versos 1 al 8, en donde fueron sellados las 12 tribus del pueblo de Israel. Así que a eso se refiere. Estas langostas no se comportan de acuerdo a la explicación científica, porque fíjate que la hierba de la tierra en juicios anteriores fue quemada. Aquí ya pasó el tiempo y la hierba volvió a crecer. Puede ser también que sea vegetación, ¿verdad? La vegetación. Y estas langostas no se comportan de acuerdo a la explicación científica, porque ellos no van a destruir la vegetación, lo que van a hacer, a dañar a los humanos. Qué cosa, ¿no? Así que aquí una vez más vemos que Dios hizo distinción entre su pueblo y la gente de las naciones. Bendito su Dios, su nombre para siempre. Verso 5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Uy, ¿verdad que cuando nos pica a nosotros un escorpión es un dolor tremendo? Tremendo, yo lo he experimentado y es terrible. Así que atormentarlos por 5 meses. El número 5 habla de aquello que es incompleto. O sea, recordemos que esto es el juicio parcial, no completo de Dios. Es algo incompleto. Ellos estarán sufriendo gran dolor, pero hay algo peor que el dolor físico, y esto es aquello cuando nos recuerda la palabra que dice, no temas, ¿verdad? A aquel que puede matar al cuerpo, sino que mejor teme a aquel que puede matar al cuerpo y el alma en el infierno. A él hay que temerle. Por eso, ese dolor que va a causar esos escorpiones van a ser tremendos. Y va a ser mejor morir en ese cuerpo, pero creer en Cristo Jesús, ya sea en medio de ese caos que pudiste haber evitado, e irte en el rapto, cuando se te dio la invitación y se te habló de Cristo. Por eso que estamos acá. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es el trayecto que Dios recorrerá para traer personas a arrepentirse. El Señor no lo está mandando para destrucción, porque esta no es su ira todavía. Todavía el Señor quiere que se arrepientan. Fíjate, cuán grande es el amor y la misericordia de Dios para esto. Bueno, así que este tormento será por 5 meses. Verso 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Habrá vacaciones para la muerte. Qué chistosito, ¿verdad? Pero bueno, sí, la muerte se irá de vacaciones, la muerte se irá por un tiempo. Y esta gente que van a estar sufriendo estos 5 meses, van a orar porque les llegue la muerte, porque no van a aguantar ese dolor, ese tormento, pero la muerte no estará allí. Así que recuerden, se va a haber un tiempo en que la muerte no va a existir. Tengamos eso en mente. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Recuérdense que las coronas significan autoridad. Tenían autoridad. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer.
sus dientes eran como de leones. Uy, pongámosle atención a todo esto. Verso 9, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto acá se asemeja mucho a la guerra. Estas langostas no lucen como saltamontes. Su apariencia es terrible. Nunca hemos visto algo así. Yo creo que no, nunca. Y ojalá que nunca lo veamos, ¿verdad? Porque la iglesia acá ya va a estar en el cielo. Santo es el Señor. Entonces, estas apariencias que nos describen son más o menos como extraterrestres, como eso que ven ustedes en las películas, ¿verdad? Que llenan de horror, llenan de espanto. Bendito Dios, pero más o menos se asemeja a eso, aunque lógicamente los aliens no los menciona la Biblia, los extraterrestres, ¿verdad? Pero como existen esas películas, se les está dando ¿qué le digo? Tips para que se den una idea más o menos de lo que puede ser. Bendito Dios. Entonces, estas langostas vienen del infierno. Vienen del infierno. Y todo esto es para darle a la gente una prueba, un adelanto, una sombra de lo que es el juicio de Dios y de cómo será la condenación eterna. Por tal razón, mantengámonos firmes, Iglesia de Cristo, y amigos y amigas, pongan atención a lo que les acontecerá si se quedan después del rapto. Verso 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían poder, autoridad, les dije que eran las coronas, ¿verdad? Cuyo origen procede de Dios para atormentar a los seres humanos por 5 meses. Pero fíjense que hay algo muy claro acá, que el propósito de Dios no es destruir a la humanidad que estaba ahí en ese tiempo. No, no es el objetivo de Dios destruir, ese no es el propósito. Ese tormento de 5 meses no es destruirlo, sino que es un castigo duro para ver si así se arrepiente. Entonces, Dios guarda la esperanza de que en esos 5 meses hay arrepentimiento de la gente y clame a Él y sea salvo. Amén. Verso 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El ángel de ese abismo es el rey sobre ellos. Por eso se cree que no sea el tópico ángel. Es posible que sea un ángel caído. Fíjate, es posible que este ángel Abadón, porque significa Abadón, destrucción, también significa peligro. O sea, es aquel que fomenta tiempos peligrosos, que la gente morirá. Recuérdense el silencio de media hora, esos 30 minutos. Recordemos que el 30 es simbolismo de muerte. Amén. Bendito sea el Señor. El verso 12 dice, el primer ay pasó. Aquí vienen 2 ayes después de este. Fíjate. Este es el primer ay, aunque es malo. El segundo es peor y imagínense, si el segundo es peor, yo pienso que el tercero va a ser aún más horrendo. Así que tenemos que tener en cuenta que si nos están dando la oportunidad de aprender un poquito más de eso, nos afirmemos más. Y amigos y amigas, pongan atención a lo que les espera si se quedan después del rapto. Vuelvo y lo repito. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis amados, que la muerte no es un escape, porque en esos 5 meses van a querer morirse. Con la muerte empieza la eternidad y nosotros decidimos si morimos con Cristo o morimos sin Cristo. Ahí decidimos nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque si morimos con Cristo sabemos que la eternidad será con Él, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Pero si morimos sin Cristo sabemos que nuestra eternidad es en el infierno con Satanás. Así de fácil, así de sencillo. Por tal razón debemos de poner atención a todo lo que se nos está enseñando de la palabra. ¿Para qué? Para que reflexionemos y reaccionemos a tiempo. Bendito sea el Señor. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso, Creador del universo. Verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces, estaban delante de Dios. Lo que nos dice esto que Dios está bajo el control de todo lo que está pasando. Sí. Recuérdense que dijimos anteriormente que vamos a encontrar este tópico acá de delante de Dios, delante de Dios. Está delante de Dios es porque Él tiene el control y es porque Él lo está permitiendo. Amén. Lo que sucede entonces bajo la voluntad de Dios. Por eso está delante de Él. Y nosotros queremos saber qué es lo que está delante de la voluntad de Dios. Es que nosotros escojamos la vida, que para eso Él nos dio libre albedrío, para que decidamos a quién seguir.
si a él o al otro, ¿verdad? Pero yo pienso que si tú eres inteligente, si tú eres sabio, si estás tú atendiendo lo que se te está dando, tú serás sabio. Tú responderás a lo que te está diciendo. No vas a ser un tonto, ¿sí? Porque un tonto es aquel que se le está diciendo las cosas y no presta atención, no se apercibe. Pero nosotros los cristianos, somos sabios. ¿Por qué? Porque hemos elegido la vida y no la muerte eterna. Bendito sea Dios. Entonces, la gente no elegirá seguir a Dios en este sexto juicio. ¿Por qué? Porque fíjate que ellos se van a poner más orgullosos. No se van a arrepentir. Qué triste, ¿no? Por eso Dios les está dando oportunidad a ver si se arrepienten, pero no. Verso 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que tenían atado junto al gran río Éufrates. Bueno, en hebreo, río Éufrates es Nahat Parat. Los ángeles estaban ahí y estaban ahí con un propósito. Bueno, si nosotros somos buenos creyentes, debemos vigilar la higuera. ¿Y cuál es la higuera? Es Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, mira lo que nos dice acerca de esto. Oseas, capítulo 9, verso 10, dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera es su principio, fíjate, vía a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Fíjate, Israel será odiada en los últimos tiempos. En los últimos días lo van a dejar solo. Pero es allí donde estará su Dios con ellos siempre. Fíjate que nosotros con lo que está aconteciendo escuchamos el término palestinos, los palestinos y todo esto. Pero fíjate que palestino no es un término agradable. No lo es. Es un término de odio. Es un término que le desagrada a Dios, el palestino. Muchos llaman palestinos a los de Israel. Ellos no son palestinos. Bueno, te voy a decir algo. En hebreo, fíjate, Paleshet es enemigo. Y esta palabra es la misma palabra de la que se derivan los filisteos. Paleshet es palestino. Y es la misma palabra de donde se deriva la palabra para los filisteos. ¿Y los filisteos quiénes son? Los filisteos son los enemigos de Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque siempre se están oponiendo a los propósitos de Dios. Siempre impiden, hacen lo imposible para impedir los planes y los propósitos de Dios. Por eso los israelitas no son palestinos. Bueno, te dejo eso ahí como pequeño tips. Verso 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte. Entonces, fueron desatados para matar 1/3 de la humanidad. 2 billones de personas murieron en un tiempo corto. Fíjate, 2 billones de personas murieron en un tiempo corto. 1 año, 1 mes, 1 día, 1 hora. Fíjate, qué interesante. Esto sucedió para buscar que la gente se arrepintiera. Todo el Señor lo permite para ver si todavía se arrepienten. Bendito Dios. Dios proveerá gracia, misericordia y perdón. Pero la gente no estará en eso. ¿No te da tristeza escuchar eso? La verdad que es muy lamentable que viendo y sufriendo todo lo que están pasando, la gente no se arrepiente. La gente se vuelve más orgullosa todavía. Amadores de sí mismos, como dice la palabra de Dios. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Con este número, 2 millones, no erremos pensando en la nación de China. Porque muchos piensan que es esa nación de China. Bueno, esto es pensar con el intelecto, ¿verdad? Eso es no pensar con sabiduría dada de Dios. Bueno, pensemos que esto es totalmente demoníaco. Sí, demoníaco. Podría ser una coalición de muchas naciones.
No precisamente China, como dicen, porque creen que como China tiene todos esos soldados, ¿verdad? Que llegan a ese número. No es así. Puede ser una coalición de todas las naciones, ¿verdad? Lo cierto que este ejército que vio Juan, fíjate, 200 millones es un ejército que traerá muerte, muerte. Y la fuente de todo es Dios mismo, permitiendo, fíjate, permitiéndolo. Dios mismo permitiendo esto y la causa, ¿por qué? Por el pecado. Porque la gente no se quiere arrepentir, seguirá haciendo sus fechorías. Verso 17 dice, así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían humo y azufre. Verso 18 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esto está terrible. Apariencia del fuego y azul cielo. Esto lo explica la palabra hebrea tejelet, fíjate, azul celeste. Se considera azul. Es similar al color del océano, similar al color del cielo, similar al color del trono de la gloria de Dios. Esta palabra tejelet es similar a tajlit. Bueno, los que escuchan eso, que saben un poco de hebreo, se van a dar cuenta de esto. Tajlit, que significa objetivo final. Entonces el azufre es color amarillo. Entonces, estas cosas representan el juicio final. Fíjate qué interesante, el humo, el azufre que salían de su boca y el fuego. Un juicio celestial que viene a este mundo, es lo que quiere decir esto. Amén. De los caballos salía fuego, humo y azufre. Esto representa al infierno, la condenación, el castigo de Dios. Dios se está moviendo para demostrar. ¿Qué creen? ¿Por qué se está moviendo Dios a través de esta cosa? Porque Él va a demostrar que el infierno es real. Cuando muchos dicen que el infierno es aquí mismo en la tierra, que aquí mismo pagamos todo lo bueno, lo malo que hagamos, una mentira. Acá el Señor está demostrando y permitiendo todo esto. ¿Para qué? Para que se den cuenta que el infierno es real. ¿Por qué? Porque todo ese fuego, el humo y el azufre, lo está permitiendo Dios que salga de ahí mismo, del infierno. Y muchos dicen, el infierno no existe. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Imagínate qué horror, qué horror. Colas semejantes a serpientes, aspecto satánico. ¿Por qué? Porque la serpiente ya sabemos cuál es su simbolismo. ¿A quién se lo dieron? La serpiente significa Satanás, por eso el aspecto de esto es satánico. Entonces, ahí vemos nosotros que allá en el Edén, ¿verdad? La serpiente, donde estaba Adán y Eva, se rebelaron y esa rebelión fue la que provocó todo esto horrible. Fíjate qué interesante. Ellos hicieron posible todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron obedecer a Dios. Desatendieron lo que el Señor, la orden que les había dado. Bueno, entonces todo esto viene desde allá. Desde el Edén fue provocado todo esto que está aconteciendo, donde se dio por primera vez el pecado, la rebelión, la desobediencia. Las cabezas significa que ellas podían ver con inteligencia, con un propósito para traer destrucción. Gloria a Dios. Recordemos que todo esto sale ¿de dónde? Del foso del infierno. Fíjate qué interesante, ¿no? Bueno. Y los otros hombres que no fueron, en el verso 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Fíjate, no se arrepintieron. Los 2/3 que sobrevivieron a las plagas no se arrepintieron. Escogieron la muerte en lugar de la vida. Qué triste oír eso, ¿no? Bueno, termino entonces con el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno,
Esta gente se encuentra sin esperanza por no responder a la verdad de Dios. Así que esto es todo lo que el Señor está dando a conocer en este capítulo. Él está permitiendo todo esto para ver si todavía hacen uso de la inteligencia y escojan la vida con Cristo Jesús. Amén. Se les ama en el Señor. Si este video es de bendición para tu vida, compártelo. Que desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, se te lo va a agradecer. Y hermana Aura más. Dios les bendiga grandemente y ya saben, será hasta la próxima. Paz de Cristo.